Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Muy buenos días. Estamos aquí en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos iniciando una vez más otro mensaje de alabanza y adoración a nuestro Dios. En este día domingo, día 9 de agosto, les damos un saludo en el nombre de la Primera Iglesia Bautista Mexicana de Arvin, y también, sobre todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos alabar el nombre de nuestro Dios. Les voy a invitar que iniciemos con una palabra de oración. Amén. Y entonces entonaremos el primer himno después de la palabra de oración. Vamos a orar a Dios. Bendito Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ya hemos tenido la escuela dominical, o sea, el estudio bíblico, y gracias le damos, Padre, por la tremenda enseñanza que usted nos ha dado por medio de ello. Gracias, Señor. En estos momentos elevamos nuestras oraciones a usted, Padre, implorando la presencia y la dirección, Señor, de su Espíritu Santo en todo lo que hagamos y digamos. En la alabanza, Señor, que su Espíritu nos ayude a adorarle en espíritu y en verdad. En la adoración, gracias, Padre, también por su presencia. En la proclamación, la enseñanza y el estudio, la predicación de su palabra santísima. Ruego, Padre, que usted envíe su palabra a todos aquellos corazones, Señor, que la habrán de recibir con gozo. Señor, que todas aquellas personas a donde llega su palabra, el mensaje de su palabra, la reciban en sus corazones, Padre, y que usted salve a las almas. De salvación, Señor, de vida eterna a todos aquellos que creen, Señor, y que reciben a su Hijo Jesús en sus vidas y en sus corazones. Amén. A nosotros ayúdenos, Padre Santísimo, a continuar adelante en medio de aún esta pandemia, Señor, y que podamos alabarle siempre con gozo en nuestros corazones. Amén. Bendiga la iglesia donde quiera que están, Señor, pues sabemos que estamos dispersados, Señor, en nuestros hogares, y allá donde quiera que estén los hermanos, denles una bendición muy grande, Señor, a todos. Y que su espíritu nos siga manteniendo unidos aún a pesar de esta crisis, a pesar de los problemas que estamos llevando a cabo, que la iglesia, su pueblo, no nos podemos congregar. Pero, Señor, bendíganos a todos y que estemos unidos en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, con un mismo propósito que sea el suyo, de llevar a cabo su voluntad, Señor. Bendiga a la Primera Iglesia Bautista Mexicana allá en Arvin, a los hermanos, bendiga a aquellos que no forman parte aún de la congregación, pero Señor, donde quiera que estén nuestros amigos también bendígalos, nuestros vecinos, todos aquellos, Señor, quienes ya han hecho una previa profesión de fe y no se han convertido del total a usted, oramos por ellos también, y por todos aquellos que escuchen su palabra. Gracias, Señor, todo lo queremos hacer dentro de su voluntad y su propósito. En el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. 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 Vamos a alabar el nombre de Dios. Este himno 384, himno número 384. Del perdón, de soldado
Entonemos el próximo himno, 518, Al Cristo vivo sirvo. Vamos a cantar el próximo himno, la próxima alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, himno número 518, y luego procederemos a mencionar los horarios que tendremos en la iglesia cuando nos estemos reuniendo en el templo. Himno 518. Dios es bueno. Amén. Alabémosle con todo nuestro corazón. Así es. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Y en todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, al Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Bien, vamos a pasar a darles los horarios de las diferentes actividades que tenemos ahora. No son muchas, solamente son los servicios ordinarios que estamos anunciando que vamos a tener, que regularmente vamos a tener por ahí cuando estemos reunidos en el templo. Mientras tanto, después el hermano Hugo García pasará a decirnos, a dirigirnos más bien en la lectura bíblica de esta mañana. Pero escúcheme bien, primeramente Dios reuniéndonos ya en el templo. La escuela dominical la tenemos siempre a las 10 de la mañana. Yo le ruego, por favor, en el nombre de Jesucristo,
que se una a nosotros en el estudio de su palabra, porque la escuela dominical es aquel tiempo cuando usted puede hacer comentarios, sugerencias o preguntas. Allí tenemos la libertad de levantar la mano y decir, hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? O también dar sugerencias. Inclusive hay veces es bueno tener una palabra de testimonio. Cómo lo alcanzó el Señor a usted, cómo le alcanzó a otros hermanos. Siempre es bueno escuchar las experiencias que otros han tenido al venir a recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Después de la escuela dominical tendremos el servicio de adoración, que es a las 11. A las 10 escuela dominical y a las 11 el servicio de adoración. Luego, posteriormente en la tarde, el domingo también tendremos una unión de preparación a las 5 de la tarde y luego el servicio vespertino a las 6 de la tarde. Como servicio de media semana nos congregaremos los miércoles a las 6:30 para una media hora de oración y luego a las 7 iniciamos otra vez el estudio de la palabra de Dios o la predicación. Y luego nos gustaría mucho reunirnos los viernes al ensayo de coro y los sábados ir a evangelismo. Extraño mucho que no hemos podido, a causa de la pandemia, ir a llevar el evangelio casa por casa, persona a persona. Yo le pido tanto al Señor que ya termine con esta pandemia, con esta coronavirus, para que ya podamos la iglesia otra vez volver a llevar el evangelio casa por casa. Le invito que se una con nosotros, si usted puede. Hagamos todo lo posible para ir y llevar el evangelio de salvación, porque ese es el deseo, ese es el mandato más bien de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la iglesia nos fue encomendada la gran comisión, y esta es la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice el Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que el Señor nos ha mandado, que el Señor nos ha dicho. Y Él tiene una promesa muy hermosa para nosotros. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos y vayamos confiando que el Señor siempre irá con nosotros. Bien, vamos a continuar adelante. Voy a pedir al hermano Hugo García que nos dirija, por favor, en la escritura de la palabra de Dios. Está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del, ¿qué le di, hermano? Del 12 al 17. Primera de Timoteo 1, 12 al 17. Pase, hermano, por favor. La leeremos alternadamente y luego nos dirigimos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer alternadamente y en el último versículo nos unimos todos. Es Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, le damos gracias, Padre, por su palabra, Señor. Gracias le damos, Padre, porque esa es su palabra, Señor. En todas nos da mensajes, bendito Dios, para que nosotros los obedezcamos, Padre. Su palabra está diciéndonos aquí que grandes
su misericordia, Padre, para con nosotros, bendito Dios, y que es grande, Señor, para nosotros esa misericordia, Padre. Le damos gracias, Padre, porque cada día, Señor, nos llega, Señor, el hecho de abrir los ojos cada mañana, Padre, esa es una misericordia que usted tiene para con nosotros. El hecho de hacer las cosas, Padre, y de obedecerle, Señor, es alegría, Padre, y podemos, Señor, decir que usted está, Señor, en nuestras vidas y usted nos está dirigiendo, Señor. Gracias le damos, Padre, porque tiene cuidado de sus hijos. Tiene cuidado, Señor, no nada más de sus hijos, sino de todo el mundo, Padre, porque su palabra dice que usted hace salir, Señor, el sol, Señor, para buenos y malos, Padre. Y usted, Señor, tiene ese gran amor por todos, bendito Dios. Pero también quisiera, Señor, que todos estuvieran, Señor, dentro de su pueblo, de su iglesia, Padre, y que le sirvamos, Padre bendito. Que sus bendiciones, Señor, lleguen a cada corazón, Padre, y a cada oyente, Señor, en las redes sociales, Padre, y bendiga, Señor, grandemente a cada uno, Padre, en el nombre de su Jesucristo, Señor, se lo pedimos. Amén. 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 Gracias, hermano Hugo. Dios le bendiga. Bien, vamos a continuar adelante, alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonaremos el último de los himnos de la alabanza de esta mañana. Abra su himnario nuevamente en el Salmo 198. El Señor se llama este himno cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Cristo nos llama, Cristo le está llamando a usted y a mí. Acudamos a los pies del Señor Jesucristo. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Amén. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estás cansado, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Porque tenemos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estás cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y viene la muerte. Vienen por ti y por mí. Venid, venid, si estás cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por su amor, por su misericordia, porque eres bueno, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Hermanos, qué bueno que estamos reunidos en el nombre de nuestro Dios. No hay mejor motivo para congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y siempre lo será. Es el Dios eterno. En esta mañana vamos a tener el mensaje basado en
el texto bíblico que está en Habacuc. Vamos a meditar, a reflexionar en una de las profecías de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y al llamarle profetas menores no estoy hablando porque ellos sean menos que Isaías, que Jeremías, Daniel y todos aquellos grandes profetas que se les llama profetas mayores. Solamente se les llama de esa manera por el tamaño de sus libros. Los libros de los profetas menores, como en este caso Habacuc, son libros muy breves. En este caso Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y vamos a mirar ahora, a reflexionar sobre el capítulo 3 de Habacuc. Tal vez tome otros textos, tal vez mencione algún versículo del capítulo 1 o del 2, yo no sé, pero conforme el Señor me vaya dirigiendo. Pero vamos a enfocarnos en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. ¿Me permiten tomar un poquito de agua, por favor? Ay, qué rica agua. Gracias a Dios por esta agua tan fresca. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. El tema que vamos a desarrollar es el gozo en la adversidad. El gozo en la adversidad. ¿Por qué pensamos en este nombre? Podríamos haber pensado en un título diferente. Por ejemplo, el gozo que permanece, el secreto del gozo del creyente. Pero, pues no, póngale el título que a usted le parezca mejor, pero yo le puse allí el gozo en la adversidad. Porque aquí estamos hablando del profeta Habacuc. El texto clave en este mensaje será el versículo 18. Es el versículo clave. Este viejo profeta, con este extraño nombre, el nombre de Habacuc significa abrazo o abrazar. Habacuc tiene aparentemente tiene un problema primero y luego después se torna en otro segundo problema aún más grande. Solamente quiero dar esto como introducción. El profeta Habacuc comienza en el versículo primero haciéndole preguntas a Dios. Habacuc más que nada, más que profetizar al pueblo de Dios, más bien está hablando a Dios en el nombre del pueblo. Y uno de los problemas de Habacuc, si usted examinara el capítulo primero del versículo 2 al 4 específicamente, el profeta Habacuc está diciendo, bueno, Señor, él se está quejando acerca de la injusticia. El pueblo de Dios está pasando por violencia, una época de violencia, una época de molestias, destrucción, violencia y más violencias, pleitos, contiendas. Y luego Habacuc como que le pregunta a Dios, bueno, Señor, ¿y tú no haces nada? ¿Qué estás haciendo al respecto? No haces nada. Cuando Dios le contesta y le dice que Dios ha preparado o está preparando una nación pagana para castigar y disciplinar a su pueblo. Él dice que está preparando, levantando a los babilonios, a los caldeos, para que vayan y disciplinen y castiguen al pueblo de Dios. Allí viene el segundo problema más grande que el primero del profeta Habacuc. Dice, bueno, ¿por qué vas a utilizar a un pueblo más impío que a tu pueblo para castigarlos? Porque por lo menos el pueblo de Dios tenía cierta esperanza en Dios, aunque también estaban pasando por diversos pecados. Dios dice que allí en el pueblo de él, allí había ladrones, allí había avaros, había homicidios, había inmoralidad y había idolatría, y el pueblo de Dios se había alejado de Dios y Dios los iba a castigar. En el libro de segundo libro de Crónicas, no vayan allá porque es rápido, 24, segundo de Reyes, perdón. En el libro segundo de Reyes, capítulo 24,
Verso 4 dice: asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Y luego dice: y Jehová por tanto no quiso perdonar. Jehová estaba preparando a Nabucodonosor y a los babilonios, a los caldeos también se les llama, caldeos o babilonios, para que fueran y destruyesen a Jerusalén. Finalmente terminó Judá siendo llevada cautiva. Fueron cautivos por los babilonios. Pero cuando el profeta Habacuc le dice a Dios: bueno, vas a utilizar un pueblo mucho más injusto, más inmoral, más pagano, para castigar a los tuyos, a tu pueblo que no son tan paganos, tan malos. Y luego le contesta el Señor: bueno, es que también tengo algo reservado para Babilonia. Tengo algo reservado para los caldeos. Ellos tampoco no se van a salir con la suya. Por lo tanto, enfocándonos en todo esto, podemos mirar que nosotros, la iglesia, también a veces nos hacemos todas esas preguntas. ¿Está Dios teniendo control de estos tiempos de pandemia? ¿Está Dios todavía en su trono como Dios a pesar de tantas atrocidades, tantos problemas que están surgiendo en nuestro mundo actual? Porque podemos mirar que hay personas que se han quedado huérfanos porque sus padres se han muerto. Estaba escuchando de un matrimonio muy joven, solamente apenas tenían 2 hijos muy jóvenes de 11 y 13 años parece. Y estas personas murieron a causa del COVID-19 y quedaron huérfanitos los 2 niños. Y tal vez usted se pregunta: bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Acaso se le están yendo las circunstancias, están saliendo de las manos de Dios? Quiero decirle que no, no es así. Sea el COVID-19 causado por Dios, y si no es así, por lo menos es permitido por el Señor. Porque Dios tiene el poder para quitar este COVID-19 en un abrir y cerrar de ojos, si Él así lo desea. Pero también Él puede continuarlo y seguirle dando a usted todavía seguridad, refugio, puede darle gozo, aún en medio de todas estas circunstancias. La iglesia todavía debemos permanecer con gozo en nuestros corazones, alabando a Dios y teniendo fe y confianza en Él. Porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y déjeme decirle una cosa: si usted no cree en Dios y si no confía en Dios, Dios todavía va a seguir haciendo lo que a Él le plazca, lo que a Él bien le parezca. Y Él todavía va a seguir teniendo autoridad sobre todo el mundo, aunque usted y yo no creyéramos en Él. Pero gloria a Dios, creemos en Dios Todopoderoso. Y por eso es que yo creo que nosotros como pueblo de Dios debemos de continuar fieles a Él y con ese gozo en nuestros corazones y con esa misma esperanza. Por eso es que aquí tenemos como ejemplo a este siervo de Dios, a este profeta, el cual en el capítulo 1 y en el parte del capítulo 2 se la pasa quejándose acerca de las injusticias. Y yo creo que usted también, como yo, miramos injusticias en el mundo. Pero no nos desalentemos. Número 1, lo que debemos de hacer es acercarnos a Dios. La palabra del Señor dice: buscad a Jehová entre tanto que Él es hallado. Debemos buscar al Señor. Ahora es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede acercarse a Dios y pedirle que le salve, que le reciba, y usted recíbale a Él en su corazón y pase a ser así de la familia de Dios. Hay esperanza cuando somos del pueblo de Dios. El siervo sufriente Job dijo: aunque Él me matare, refiriéndose a Dios, dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. El Salmo 48, déjeme ver si tengo aquí la nota. Salmo 48, el versículo número 14. El Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que Dios
tiene vida eterna para todos aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo. Así dice su palabra. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo y lo creo con todo mi corazón. Nadie nos podrá mover de allí. Por eso es que el creyente, el cristiano, tiene gozo, y es un gozo permanente. El cristiano no experimentamos el gozo en el cristianismo, no es como una melancolía pasajera, no es como algo superficial, es algo que permanece. Cuando venimos a Dios, confesando nuestros pecados y recibiendo a Jesucristo, su Hijo Santísimo, como único Señor y Salvador nuestro, nosotros recibimos ese gozo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que nuestro gozo nadie nos lo quitaría. Dijo que todas nuestras angustias, nuestros sufrimientos se tornarían en gozo. Yo quiero que lea un texto, Filipenses 4:7. Vea lo que dice el apóstol Pablo en aquel libro a los Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo número 7. Él dice, voy a leer el verso 6 y el 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos. Ahora permítame un momento. ¿Hay enfermedad? Sí. ¿Hay pandemia? Sí. ¿Hay injusticia en la vida? Claro que sí. ¿Hay sufrimientos? Por supuesto que sí. Pero dice su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No debemos afanarnos por nada, y menos por aquellas cosas que usted y yo no podemos cambiar. Si algo tiene solución, ¿para qué se preocupa? Busquemos la manera de solucionarlo. Y si algo no tiene solución, pues ¿para qué nos preocupamos? Dejémosle todas esas cosas en las manos de Dios. Y dice que presentémosle a Dios todas aquellas cosas en oración. Sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego delante del Señor, siempre dándole gracias por todo, porque Dios es Dios. Créame que nosotros, comparados con el Señor, no somos nada. Usted dice, ¿cómo que yo no soy nada? Si yo tengo, yo hago, yo puedo y esto y aquello. Es porque Dios te da la habilidad de hacerlo. Es porque Dios te ha dado la vida para amanecer en este día y hacer los planes que ya te habías propuesto en tu corazón. Y déjame decirte, hay personas que tal vez digan, bueno, yo no soy cristiano y vivo mejor que fulano y sutano y mengano que son cristianos. Déjame decirte, Dios es bueno. Dijo el Señor Jesucristo que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace descender la lluvia sobre justos e injustos. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en el periodo de la gracia. Y como estamos viviendo, en la Biblia hay 7, pactos, 7 periodos, no me viene la palabra correcta, pero ahora estamos viviendo en la gracia de Dios. Es cuando Dios le da al justo tanto como al injusto. Pero las bendiciones mayores son aquellas que vienen de Dios espiritualmente hablando, y donde vas a pasar la eternidad cuando mueras. ¿Dónde estarás? ¿Estarás en el reino de los cielos con Dios o estarás en el infierno de fuego, que es la muerte segunda? Eso es lo más importante. Esta vida pronto pasará. Nuestra vida, dice la palabra de Dios, es como la hierba y la flor del campo, que por la mañana amanece y al rato perece y ya no se acuerda nadie de él. Así es el ser humano. Nuestra vida es frágil. Somos peregrinos aquellos que hemos nacido de Dios. Somos peregrinos en esta vida, porque nuestra ciudadanía verdaderamente está en el cielo. ¿Dónde está tu ciudadanía?
¿Dónde está el lugar donde morarás eternamente? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Porque lo más importante no es a qué religión vas, a qué iglesia vas, en qué crees. Eso no es lo más importante. Lo más importante es, hazte la pregunta, ¿dónde pasaré la eternidad cuando yo muera? Porque todos somos peregrinos aquí en la tierra, tanto pecadores como no pecadores, tanto justos como injustos, tanto creyentes hijos de Dios como aquellos que no lo son. Todos estamos de pasada. Pero, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? O quizás vayas al infierno. Tal vez digas, yo quiero ir al cielo, ¿qué necesito hacer? Hacer caso de la palabra de Dios y recibir a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y recibirle como Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Qué es lo que necesito para ir al infierno? Nada, así como vas. Porque no se necesita hacer nada, ¿por qué? Porque ya todo ser humano somos pecadores. Sin Cristo, el infierno de fuego. Con Cristo, al cielo, a la gloria eterna con Dios. Está muy fácil. No son los pecados los que llevan al hombre al infierno. Es el rechazo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que condena al hombre. Quiero que veas que el cristiano, el Hijo de Dios, también tenemos una promesa muy hermosa. Quiero que vayas, porque digo que el gozo, el cristiano, el Hijo de Dios, puede tener gozo aún en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos. Todavía está ese gozo allí. Lee, por favor, el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 16. San Juan, vea San Juan, en el capítulo número 16. Estas son palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Juan 16, 20 al 22. Juan 16, del 20 al 22. Mira lo que dice el Señor. Dijo el Señor, de cierto, en el 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y luego tiene una paradoja aquí, una similitud. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es decir, porque por el gozo de ver a su hijo nacido, ni se acuerda del sufrimiento que padeció, del dolor que tuvo. Ve el verso 22. Dice, también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. Observe esto último, y nadie os quitará vuestro gozo. Quiero que sepa que los cristianos, aun cuando enfermamos, todavía tenemos ese gozo. Y el apóstol Pablo dijo que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dijo, pero más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quiero que sepa que cuando los cristianos moremos, en realidad dice la palabra de Dios que dormimos, que no estamos muertos, sino dormidos. Usted dice, pero están muertos físicamente. Sí, pero espiritualmente no. Porque cuando venga la resurrección de los muertos, cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento de su iglesia, hay una promesa muy hermosa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, nosotros los que quedamos, seremos arrebatados en el aire y así estaremos juntamente con el Señor. Oh, qué hermosa esperanza es esta. Yo no le llamo ni esperanza, yo creo que es una realidad que ciertamente aún no la hemos vivido, pero que ya nuestros cuerpos están listos para esperar la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso es que ese gozo que tengo yo, nadie me lo puede quitar. Nadie nos puede arrebatar este gozo. El Señor lo dijo, esa es su promesa. Y yo confío, nosotros confiamos plenamente en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Otra cosa, este gozo es precisamente en el Señor. Este gozo, si no estuviéramos en Cristo, créame que no habría gozo permanente. Habrá tal vez un poco de alegría, un poco de risotadas, de carcajadas, pero eso sería pasajero. Por ejemplo, yo me recuerdo, yo recibí al Señor Jesucristo, el Señor me alcanzó cuando yo ya había hecho tantos errores. Era un alcohólico. Me emborrachaba tremendamente cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Para vergüenza lo digo, para vergüenza mía lo digo. Pero quiero que sepa que yo era una persona muy tímida, muy serio, muy serio. Pero cuando andaba embriagado, créame que hasta bailaba, brincaba y reía y gritaba y tantas cosas, cantaba y todo. Eso era cuando andaba entonado. Pero otro día, ay, ay, ay. La tremenda resaca que le llaman también a veces cruda o resaca. Ese dolor de estómago, ese malestar estomacal, ese dolor de cabeza, todo ese sufrimiento y más el sufrimiento que causaba a los que más quería, a los que me rodeaban. Qué sufrimiento para mi esposa y mis hijos, aguantar una persona hedionda ahí, todo borracho, todo embriagado, apestoso a alcohol. Los hijos recibiendo los gritos y los maltratos de un padre embriagado y borracho. Pero Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Todas aquellas alcoholes, tequilas, cervezas, whiskies, todo eso ahora lo cambió por galones de leche. Y ahora mis hijos ya crecieron allá últimamente cuando ellos también se entregaron al Señor, recibieron a Cristo. Mi esposa fue la primera que se entregó al Señor Jesucristo y luego yo y mis hijos. Y ¿sabe una cosa? Qué hermoso es tener una familia cristiana, que están en la iglesia sirviendo siempre al Señor. Yo le doy gracias, oh Dios Todopoderoso, te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre, porque nunca tuve que andar detrás de mi hijo buscándolos, porque quizás andarían borrachos, tal vez andarían en cantinas, tal vez andarían fumando o esto y aquello. La honra y la gloria sea a mi Dios. Créame, por eso es que tengo gozo en mi corazón. Si me ve medio llorando es de la emoción que siento. No es porque haya tristeza en mi corazón. En mi corazón hay gozo espiritual, gozo al servir al Señor y hay mucho contentamiento en mi ser. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo anhelo yo que todo mundo pudiera tener este gozo? ¿Cómo quisiera yo que usted viniera a los pies de Jesucristo y le dijera a Dios el Padre: Señor, perdóname, perdóname mis pecados porque sé que soy pecador y recibo a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador de mi vida? Porque ese es, en realidad, esa es la base de todo mensaje cristiano. Que todos se conviertan, se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Por supuesto, no todos lo harán. Sabemos eso, las palabras, la Escritura lo dice. No todos creerán en el Señor, pero algunos, todo aquel que quiera, podrá tener la oportunidad de ser salvo. Mire, si usted lee en Nehemías 8:10, a ver si lo encontramos aquí de voladita. Nehemías capítulo 8. A mí me entusiasma mucho. Quiero mirar, más bien observar algunos versículos antes de ir al versículo 10. Por ejemplo, en el versículo 3, dice la palabra del Señor aquí en Nehemías 8, verso 3, que Nehemías, el escriba, el escriba de Jeremías del Antiguo Testamento, dice que leyó la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía, versículo 3. Dice, leyó la palabra de Dios, el libro de la ley, dice, en la plaza, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Quiero que sepa que muchas veces las personas no aguantan media hora de la lectura de la palabra de Dios. Por eso es que no hay gozo, porque no se goza las personas en la presencia y en la palabra de Dios.
Quiero que vea el versículo 9 y el 10. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, o sea, no se pongan tristes, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, o sea, de la ley de Dios. Verso 10, y luego les dijo: vayan y coman grosuras, y beban vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es ¿qué? Vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sabe una cosa? Por eso es que yo dije al principio que el gozo del cristiano no es un gozo pasajero, no es un gozo producido por las circunstancias, no que si ahorita estamos viviendo bien, oh, qué bien, gracias a Dios, tengo gozo. Mañana estamos tristes y ¿qué pasó? Ya no le damos gloria a Dios, se acabó el gozo. No, el gozo del cristiano es permanente. El gozo del cristiano es a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de los problemas de la vida, a pesar de la enfermedad, a pesar de los sufrimientos, a pesar del trabajo, a pesar de todas esas cosas, tenemos gozo porque nuestro gozo es en el Señor. Nuestro gozo es en Dios. Depende de la presencia y la comunión con Dios y no depende de las circunstancias. Aparte de esto, recuerde que el gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, versículo 22, vaya por favor y vea Gálatas capítulo 5, en el versículo número 22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero quiero que observe que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si usted no tiene gozo, si se goza solamente en la cerveza, en la tomadera, en las fiestas y en todo aquello, y otro día se le acabó el gozo, claro, es porque usted no tiene el Espíritu Santo en usted. No ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Por lo tanto, no hay ningún Espíritu Santo en su cuerpo. Usted no es templo, no es morada del Espíritu Santo, y por lo tanto no puede tener gozo siempre dentro de su corazón. Se afana por cualquier cosa porque usted quiere solucionar todo, sus adversidades y sus problemas con sus propias fuerzas, y no depende del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De manera que cuando estamos trabajados, cargados, que estamos dolientes, que estamos sufrientes, que estamos enfermos, no importa cuál sea nuestro problema, traigamos todo a los pies de Jesucristo, y Él tendrá cuidado de nosotros. Mateo 11, 28 y 29, léalos por favor. Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice: porque mi yugo es ligero y ligera es mi carga. Vengamos a Cristo, entrégate a Él. Sí, mi amigo, ya deja de estar batallando en esta vida sin ningún gozo, sin ninguna paz, sin ningún contentamiento. Tú eres de los que te dicen buenos días y contestas: ¿qué tienen de buenos? Una persona que me recuerdo una vez, trabajando en una cuadrilla, venía bien atrás y venía bien enojado porque se quedó atrás de todo el resto de la cuadrilla. Estornudó y alguien le dijo: Jesús te ayude. No necesito ayuda, yo puedo solo. Pero venía ya mero atrás de la cuadrilla, enojado el hombre. ¡Qué blasfemia! Jesús te ayude y decirle que no necesita ayuda. Sabes, no hay mejor ayuda que la del Señor. No hay mejor ayuda que la de Dios. No hay mejor compañía que la de Dios. No hay mejor comunión que la de Dios.
Quiero que sepas que el gozo del cristiano también se goza más que nada en la salvación. Hay gozo en la salvación. Cuando ya eres salvo, nadie te puede quitar ese gozo. Quiero que veas una otra cita también. Juan 3, 17 al 16. No, perdón, Juan 3 del 7 al 16. Evangelio de San Juan, capítulo 3, por favor. Juan, capítulo 3. Observaremos del verso 7. Ahí el Señor Jesucristo tiene una conversación con un hombre muy letrado. Un hombre que era miembro del Sanedrín ahí en Jerusalén. Era una persona que era un buen maestro. Era una persona conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la tradición judía. Quiero que veas, el Señor le dice a este hombre, se llamaba Nicodemo. Nicodemo, este personaje vino al Señor Jesús de noche, tal vez porque tenía vergüenza que lo miraran, yo no sé. Y vino y le dice Nicodemo, voy a leer el verso 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo le dijo en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía. Él pensó, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Por eso hace la pregunta de esta manera. Le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y le explica, lo que es nacido de la carne, pues es carne, y lo que es nacido del Espíritu, pues es espíritu. Vea lo que dice el 7, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y luego voy a leer del versículo 16 al 18. Quiero leerles el 14, porque dice el 14, y como Moisés levantó, es el Señor Jesús que le está hablando, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, ponga atención, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero que observes esto. Dios envió a su Hijo al mundo con el propósito de salvar al mundo. Qué bueno que todo el mundo viniera a Jesús, pero no todo el mundo le creyó, no todo el mundo lo recibió. Por eso es que Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Esos hijos no son engendrados de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Quiero que sepas que la salvación más grande en el cristiano, la salvación que prevalece, aquel gozo que prevalece en el cristiano es debido a la salvación. El gozo de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso es que examinando el capítulo 3 de Habacuc 3, quiero que veas que Habacuc, a pesar de la injusticia que miró en Jerusalén, a pesar de todas aquellas adversidades que miró allí en su comunidad, en su vecindario, en Jerusalén, él llegó a una conclusión, aunque hubiera miles de problemas en su alrededor, aunque Dios había determinado mandar a los caldeos, es decir, a los babilonios, a castigar a su pueblo, él todavía tenía una esperanza. Y si miras el capítulo 17 al 19, el profeta Habacuc dice, bueno, llego a la conclusión que aunque la higuera no florezca, aunque no florezca la higuera,
aunque no haya uvas en las vides, no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, los labrados no den mantenimiento. No importa que las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso es que te digo, mi querido amigo, hermano, que no hay mayor gozo que cuando lo depositamos por la salvación de nuestro Dios. Por eso es que aunque haya escasez, aunque no haya cosecha, aunque no haya aceite, aunque no haya mantenimiento labrados, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas, dice el profeta Habacuc, yo me gozaré en Jehová. He allí el motivo del gozo de la persona que confía en Jesús como Señor y Salvador. El verso 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Dice, y en mis alturas me hace andar. Si nosotros confiamos en ese Dios maravilloso, no importa que haya coronavirus, no importa que haya que la economía esté por los suelos, no importa que nuestro presidente haya ido en contra del programa DACA, en contra del STP, en contra de cualquier cosa. No importa que haya injusticia, aparentemente, no importa, o realmente. Quiero que sepas que el gozo está en el Dios Todopoderoso. Y que si nosotros seguimos confiando en Él, nadie nos podrá quitar el gozo de Dios. ¿Has recibido a Jesús como único Señor y Salvador de tu vida? ¿Quieres venir a Jesucristo? ¿Quieres que Dios te perdone tus pecados? ¿Quieres que Dios te dé vida eterna? ¿Quieres que Dios siga todavía funcionando en tu vida como si nada de estas adversidades estuvieran pasando? No importa que haya todas estas cosas. Sigue alabando a Dios porque Él todavía sigue sentado en su trono. Él todavía es el Dios Todopoderoso. Y necesitamos reconocerlo, tener temor de Él y darle a Él la gloria y la alabanza debida a su nombre. Ora conmigo esta oración. Padre Celestial, yo sé que soy pecador. Señor, reconozco mi pecado y reconozco, Señor, que yo no podré hacer negro o blanco ninguno de mis cabellos. Reconozco, Señor, que no me haré crecer ni siquiera una pulgada o reducirla de mí. Reconozco, Señor, que usted es el creador de todas las cosas y que usted es el Dios Todopoderoso y que no hay ninguna injusticia, Señor, de parte suya, sino que usted con justicia juzga a cada uno, Señor, de los habitantes de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco, Padre, que como pecador, Señor, voy derecho al infierno, pero que usted también, yo creo que también usted envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Le pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que me perdone. Perdóneme todas mis faltas, todos mis pecados. Perdóneme, Señor, la incredulidad y los malos caminos en que he andado, en que he caminado. Yo le invito en estos momentos a Jesucristo, su Hijo, a que venga a mi corazón, entre en mi vida y me dé salvación, perdón de pecados y vida eterna. Confieso mis pecados a usted, Señor, y recibo a su Hijo Jesús en mi vida y en mi corazón. Le ruego que me enseñe y me guíe, Señor, a través de mi vida, a buscar una iglesia en donde se predique de Jesucristo, en donde yo pueda crecer en la fe y en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por salvarme. Señor, ahora yo le pido que bendiga la iglesia y que bendiga todas las iglesias, Señor. Especialmente aquellas obras hispanas, Señor, que yo veo tan decadentes. Señor, que no pongamos nuestras atenciones, nuestros ojos en lo material, sino que observemos a su Hijo Jesucristo, Señor, ya no en la cruz, sino sentado a su diestra, en cada uno de nuestros corazones, y que su Espíritu Santo, Señor, siga dirigiendo a su iglesia
la siga uniendo, la siga edificando y nos siga instruyendo y dándonos más fe, confianza y amor, dependencia, para tener temor reverente del Dios único y verdadero y alabarle, Señor, con todo nuestro corazón. Bendiga a los hermanos donde quiera que se encuentren, Señor. Bendígalos allá en sus hogares o en sus ocupaciones, donde quiera que estén, Padre. Pero yo le ruego que en este día todos los hermanos hayan guardado este día, el día santo, el día del Señor, para alabarle y darle a usted, Señor, la alabanza debida a su nombre. Gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero invitarles a los hermanos que están aquí, busquen otra vez el himno que cantamos en la escuela dominical y vamos a entonar este himno antes de terminar la grabación. Cantemos Mi culpa Él llevó, 172. Vamos a cantar aunque sea una estrofa. Son 4. Cantemos 2 estrofas, la primera y la última. 2 estrofas, la primera y la última estrofa solamente del himno 172. Se llama Mi culpa Él llevó, porque Él llevó mi culpa. Por eso es que siempre tenemos gozo. Amén. Porque el Señor Jesucristo llevó nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras culpas en el madero, allí en la cruz, y Él murió por nosotros para darnos vida eterna, para que este gozo de la salvación perdure y permanezca hasta la eternidad. Himno número 172, Mi culpa Él llevó, solamente la primera y la última estrofa. Si usted nos está escuchando y siguiendo ahí en las redes sociales, ponga atención a las palabras de este canto. Cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Cuarta estrofa. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará, perdón Tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Y nos miramos, estaremos con ustedes próximamente. Amén, adiós.